Amigos oyentes, hermanos queridos de Fe Latina, buenos días. Hoy es San Lucas, recordando al que fue uno de los autores de los 4 evangelios, uno de los 3 sinópticos. Lucas no fue apóstol del Señor en el sentido preciso del término, sino fue enviado como tal por nuestro Señor Jesucristo. Sí se supone, según la tradición, que fue uno de los 72 evangelizadores, que también fueron enviados por el Señor. Evidentemente pareciera no haber sido testigo ocular de los hechos que narra, pero él mismo, al principio de su evangelio, confiesa que ha requerido y ha preguntado a aquellos que sí, efectivamente fueron testigos oculares de estas cosas. Entre ellos se puede suponer que también conoció a la Virgen María. Conoció, y por eso respecto de María, el Evangelio de Lucas, que de los sinópticos y de los 4 en general es el más largo, el que nos narra más parábolas y nos da más datos, está muy bien escrito por otra parte, con suma precisión. Suponemos que era un hombre culto realmente, lo habría escrito en griego, y suponemos que también él era, natural de Antioquía, una ciudad de la antigua Turquía, pero formado en el griego, conocía el idioma griego con suma precisión. Por eso probablemente la precisión con que narra en griego su evangelio. Por ejemplo, Mateo escribió el evangelio, el que le pertenece, originalmente en hebreo. Después fue traducido al griego. Tenemos en este tiempo, por parte del evangelio de Mateo, la versión griega, del autor griego de Mateo. Lucas era efectivamente un hombre muy conocedor del idioma griego. Algunos también suponen que puede haber sido no turco en el sentido original de Antioquía, sino un judío de la diáspora. O sea, muchos judíos que se fueron de Jerusalén en la persecución romana fueron a zonas vecinas. Pareciera ser que la familia de Lucas puede haber sido una de ellas. Un hombre culto, era médico Lucas, y probablemente como acompañó tanto a Pablo, él lo está narrando en los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación de su evangelio, se puede decir. Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles, llamado también inicialmente el 5º evangelio. Y ahí narra, todo lo que, vio, todo aquello de lo que fue testigo, acompañando a Pablo precisamente. Y pareciera ser que no era un hombre demasiado sano. Sí, tenía problemas de salud Pablo. Entonces la presencia al lado de él de Lucas se puede estimar como que la de un hombre conocedor del tema médico que lo asistía en ese sentido al apóstol. Son muy interesantes los testimonios de Lucas, por otra parte, gran conocedor del Evangelio, no cabe duda, y también evangelizador. Y muy seguramente a la muerte de Pedro y Pablo, a los cuales acompañó y conoció personalmente, vio su gestión y oyó sus palabras de modo personal, a la muerte de ellos, él siguió proponiendo, predicando el Evangelio. Estuvo con Pablo probablemente los últimos tiempos en que éste vivió en Roma. Fue el que le acompañó durante 2 años. Y acompañó también al apóstol durante el naufragio, recordemos, antes de ingresar a Éfeso. Acompañó al apóstol también en muchos de sus viajes. Y estuvo también como testigo en la persecución, en la cual inclusive corrió peligro la vida del apóstol en Jerusalén, ahí donde el apóstol San Pablo fue juzgado. Se puede decir de Lucas entonces que su evangelio es muy completo. Fíjense, es el que registra más parábolas, el que, narra con mayor detenimiento tantos episodios de las cosas que dijo y que hizo nuestro Señor. Evidentemente ha conversado mucho con testigos oculares de estas cosas y por eso refiere muchas veces con tanta minuciosidad, con tanto detalle. Inclusive el hecho de decir que puede haber conocido
personalmente a la Virgen María parece estar demostrado por el hecho de que respecto de la visitación, la anunciación, inclusive la exultación mariana, ¿no es cierto?, cuando ésta escribe el Magnificat. Parece ser un escrito mariano, el Magnificat, que fue transcrito por San Pablo, ¿no?, que lo recibió precisamente de la misma Virgen María. Esto según la tradición. Hermanos, no podemos afirmar cosas realmente, sino basarnos en tradiciones serias, eso sí. Así como se basó Lucas realmente en el testimonio de los que fueron verdaderamente, ¿no?, testigos oculares de todas las cosas que hicieron los apóstoles, particularmente Pedro y Pablo. Él parece haber acompañado, y según algunos también fue compañero de martirio de Andrés, el hermano de Pedro, al cual acompañó en sus viajes apostólicos. En el último viaje apostólico ya no estaba Pablo vivo, había partido de este mundo ya San Pablo junto a Pedro. Bueno, muchas cosas respecto de este Lucas, al cual la Iglesia y la tradición más antigua reconoce como un auténtico escritor del Evangelio, en este caso del tercer Evangelio, ciertamente. Entre ellos San Irineo, que es un santo de los primeros, un autor cristiano, un hombre inspirado realmente, del segundo siglo. Fíjese, anterior a San Jerónimo y a San Agustín, por ejemplo, en el caso de San Irineo. Es mencionado también en la carta a los Colosenses en varias epístolas paulinas. Inclusive estando en Roma y ya solo, y bueno, pronto a ser a partir de este mundo San Pablo, como despidiéndose, ¿no es cierto?, en determinado pasaje de una de las cartas pastorales, dice: todos me han dejado solo, solamente Lucas, el médico amigo, está conmigo. Fíjese hasta qué punto Lucas fue fiel compañero de viajes apostólicos del apóstol San Pablo. Recomendamos mucho todos los evangelios, hermanos. Todos los cristianos, la lectura que tenemos es la lectura de los evangelios y de los hechos de los apóstoles, de la Biblia en general, por supuesto, pero refiriéndonos al Nuevo Testamento, evidentemente, los evangelios y las cartas, las epístolas apostólicas y el Apocalipsis. Bueno, y el Evangelio de Lucas es riquísimo, realmente. Bueno, creo que tenemos, lo recordamos, hoy es San Lucas. Fíjese, San Lucas, entonces, recordable como un verdadero apóstol del Señor, en el sentido en que lo estamos precisando en este resumen que estamos haciendo acerca de Lucas. Bueno, hermanos, espero que reparen en esto y sobre todo que lo fundamental, por supuesto, ¿no?, que reparemos en los escritos de Lucas, que en definitiva simplemente son lo que transcribe Lucas de lo que dijeron aquellos que por otra parte transcribieron lo que oyeron de nuestro Señor Jesucristo, que en definitiva es el autor de todo. Bueno, dejamos aquí entonces, hermanos, muchas bendiciones. Gracias.